¿Qué harías si tu única oportunidad de justicia contra el hombre que arruinó a tu familia dependiera de convertirte en la duquesa que él desprecia? Esto le pasó a Helena de Montiel, una mujer obligada a casarse por conveniencia, cuya promesa de nunca darle un heredero se convierte en su mayor arma, hasta que un beso accidental revela un secreto que podría destruirla o darle el control total de su venganza. ¿Qué harías si tu única oportunidad de justicia contra el hombre que arruinó a tu familia dependiera de convertirte en la duquesa que él desprecia, obligada a compartir el lecho sin ofrecerle lo que más anhela? Helena de Montiel, una joven brillante pero marcada por la pobreza repentina, nunca imaginó que esa pregunta dejaría de ser una fantasía para convertirse en la realidad más amarga y dulce que jamás probaría. Atada a un duque tan frío como honorable, forzada a representar una farsa de esposa frente a la corte que la había juzgado. Su promesa de no dar un heredero al poderoso duque Fernando de la Cruz era su única arma, la última pieza de dignidad que le quedaba. Un acto de rebelión silenciosa que resonaría en el vasto y gélido Palacio de la Cruz, donde el olor a cera pulida y antiguas alfombras parecía asfixiar su espíritu rebelde. El destino, con su ironía habitual, había tejido el hilo de su venganza directamente en la alfombra de su humillación, un tapiz de seda que ella estaba destinada a desenredar, sin importar el costo para su propio corazón lacerado por la pérdida. La verdadera batalla no sería contra su marido, sino contra la sombra de un pasado injusto. La noche de bodas se cernía sobre ella como un pañuelo de terciopelo negro, silencioso y opresivo, y Helena, de pie ante el inmenso espejo con marco dorado de su nueva alcoba, observaba la joya de esmeraldas sobre su corsé de encaje con una frialdad desoladora. La tela era exquisita, un regalo del duque para guardar las apariencias, pero se sentía como una jaula de marfil, cada puntada un recordatorio de su caída social y el pacto que había aceptado para salvar a su hermano de una deuda fabricada por el marqués Gaspar de Villalobos. En el reflejo, sus ojos, habitualmente llenos de la chispa de la inteligencia y el cálculo preciso, parecían dos pozos oscuros donde se ahogaban las lágrimas no derramadas, una digna resistencia que impedía a su dolor manifestarse de forma vulgar o visible. La habitación entera, iluminada por los candelabros parpadeantes, era un monumento al poder, la frialdad, y ella, la joya que adornaba ese monumento, sentía que su alma se encogía ante la inminente llegada de su nuevo esposo. Un noble que parecía haber olvidado cómo sonreír. Su antigua vida, llena del aroma a virutas de madera y oro fino de la joyería de su padre, se había desvanecido como el humo, dejando solo cenizas y la memoria de la risa fácil que ya no poseía. Pero incluso en esta opulenta prisión, una fuerza interior latente pugnaba por emerger, una voz silenciosa que se negaba a la sumisión total. El duque Fernando de la Cruz, a pesar de su fortuna y título, le había comprado su cuerpo para cumplir con un deber social, pero su mente, su habilidad para la contabilidad que su padre joyero le había enseñado, y su espíritu indomable permanecían fuera de su alcance, un tesoro que él aún no sabía que poseía ni valoraba. Su moralidad y empatía por los débiles, herencia de su madre, se mantenían intactas bajo esa capa de seda y orgullo herido, recordándole que la verdadera nobleza se llevaba en el carácter, no en el apellido. Una verdad que la duquesa, en su nueva posición precaria, estaba decidida a demostrar a la corte y, sobre todo, a sí misma. La mano le temblaba ligeramente sobre el frío mármol de la chimenea, pero el fuego en su interior, el de la justicia negada, ardía con una intensidad silenciosa que prometía una venganza larga y muy bien calculada.
El sonido de unos pasos firmes en el pasillo heló la sangre de Helena, señalando la inminente entrada del duque, el hombre con el que ahora compartía el nombre y la desgracia, el inicio de una vida que se prometía larga y vacía de afecto verdadero. Él representaba la máxima autoridad en ese mundo de oropel y apariencias, y la duquesa sabía que para sobrevivir debía encontrar la grieta en su armadura, ese punto de debilidad que todos los hombres de gran poder guardan celosamente. Era un juego de ajedrez donde las piezas eran sus vidas, y la duquesa, sin dote ni linaje que la protegiera ya, era la ficha más vulnerable, forzada a jugar con la astucia en lugar de con la fuerza bruta. Si esta historia de redención y justicia ya te está atrapando, suscríbete ahora porque cada semana traemos relatos donde los oprimidos encuentran su voz y el amor verdadero triunfa. Déjame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos acompañas? Tu apoyo hace posible seguir compartiendo estas historias, inspiradas en la época donde la dignidad costaba mucho más que el oro, y un secreto podía condenar a toda una familia. La gran puerta se abrió con un leve crujido, más una declaración que una simple invitación, y allí estaba el duque Fernando de la Cruz, una figura imponente cuya sola presencia parecía absorber la luz de la estancia, vestido con una levita oscura que acentuaba su porte militar y la frialdad de su expresión. No había rastro de calidez en sus ojos, solo la pesada responsabilidad de su linaje y el peso de un deber que también él parecía detestar, un hombre atado por sus propias cadenas de honor y un luto no resuelto que hacía de su alma un lugar inaccesible y yermo. Su sola presencia establecía el conflicto principal, la unión de dos almas heridas, atadas por el marqués Gaspar, cuyo nombre era un veneno que corría por las venas de Helena, pues él había orquestado la caída de su padre con una sonrisa de cortesano y un falso pagaré que destrozó el honor de los Montiel. El duque no era el enemigo directo, pero sí el instrumento involuntario de su humillación, y el muro de hielo que ella debía escalar para llegar a su verdadero adversario, un noble codicioso cuya ambición no tenía límites morales. Mientras el duque permanecía en el umbral sin avanzar, el recuerdo de la acción cruel del marqués Gaspar asaltó la mente de Helena con una intensidad dolorosa, casi palpable. La sonrisa de suficiencia de Gaspar en el juzgado, el día en que la fortuna de su padre se disipó y su hermano fue condenado a una deuda imposible por un supuesto fraude de juego que era una calumnia burda. Gaspar de Villalobos no solo se había llevado el dinero, sino la honra y el futuro de una familia trabajadora, disfrutando de su poder para doblegar a los menos afortunados, un depredador social que vestía la seda de la alta sociedad mientras su corazón latía por la pura codicia. La duquesa sabía que el marqués era la encarnación del sistema injusto que la había triturado, un hombre cuyo nombre estaba ligado al desvío de fondos que debían ir a la corona, poniendo en juego el honor del ducado de Fernando. La visión de su padre, viejo y desolado, era el stake que le recordaba a Helena lo que estaba en juego, la restitución de su buen nombre y la justicia para su hermano más que su propia felicidad. En aquel momento inicial, Helena era la imagen de la impotencia momentánea, una flor de invernadero arrancada de raíz y trasplantada a un clima polar, forzada a mostrar una sumisión que no sentía, pero que la cautela le exigía para no dar al duque o al marqués la satisfacción de verla rota. Su mente corría a una velocidad frenética, calculando opciones, sopesando riesgos, buscando la única salida de esa trampa de seda dorada, y la primera mención al duque, antes de ese encuentro, había sido solo a través de la reputación que circulaba en los salones. Un hombre de hierro, inquebrantable, pero también un noble cuyo nombre estaba limpio de las mezquindades de otros cortesanos.
Esa reputación era una tenue luz de esperanza, pues la duquesa se aferraba a la idea de que la nobleza de su esposo no era una fachada, sino la única posibilidad de un aliado involuntario contra la vileza de Gaspar, una pieza que, si se jugaba bien, podría invertir todo el tablero de ajedrez. Su destino dependía de que el honor del duque fuera más fuerte que su desprecio por ese matrimonio de conveniencia, una apuesta arriesgada que debía hacer en esa misma noche. El duque Fernando finalmente avanzó con pasos mesurados, su sombra proyectándose larga y distorsionada sobre la alfombra de piel de oso, hasta que se detuvo a pocos metros de Helena, manteniendo una distancia formal que era más ofensiva que cualquier insulto verbal. «Vuestra señoría», dijo él con voz grave y sin emoción, un saludo que era tan frío como el metal de su espada, un reconocimiento de su estatus y no de su persona, un claro indicio de que él no la veía a ella, sino al símbolo del deber que le habían impuesto. Este evento, la llegada forzada a su nuevo palacio, era el catalizador que la obligaba a cambiar de estrategia, a pasar de la resistencia pasiva a la acción estratégica, pues su hermano no sobreviviría mucho más tiempo en prisión. El primer contacto visual entre ellos fue un choque silencioso de voluntades. Ella, sosteniendo su mirada con dignidad inquebrantable, y él, analizando su rostro sin permitir una sola emoción en el suyo, buscando quizás la avaricia o el interés que solía encontrar en las mujeres de la corte, sin hallar más que un dolor contenido y una inteligencia desafiante. La tensión en la alcoba era tan palpable que parecía solidificarse en el aire, un campo de fuerza invisible entre dos almas que estaban irrevocablemente unidas por un papel y una cama vacía. El duque, al no encontrar la sumisión que tal vez esperaba, sintió una punzada de curiosidad que rompió ligeramente el muro de su formalidad habitual, un interés genuino que no había experimentado desde la muerte de su primera esposa, pues la joven duquesa no suplicaba, ni lloraba, ni intentaba seducirlo con falsos halagos. El desafío en los ojos de Helena, la dignidad inquebrantable que emanaba de su figura a pesar de la precariedad de su situación, despertó en Fernando una pregunta que no se atrevió a formular. ¿Quién era realmente esta mujer y qué secreto guardaba en el alma que la hacía más dura que el diamante que su padre solía tallar? Ella, por su parte, sentía la pesada carga de su mirada, pero también percibía una capa de dolor detrás de su máscara de nobleza, un indicio de que él también era un prisionero de su propia vida, lo que de alguna manera humanizaba al instrumento de su desgracia. Y en el silencio opresivo de la alcoba nupcial, en lugar de cualquier palabra de afecto o sumisión, Helena de Montiel, la duquesa por decreto y no por amor, se acercó a Fernando, alzando su barbilla con una audacia que sorprendió al duque, y la promesa que había meditado se deslizó de sus labios con una frialdad cortante. «Usted tiene mi obediencia, mi presencia social y mi nombre, vuestra señoría, para evitar la deshonra, pero le juro aquí y ahora, ante Dios y su maldita fortuna, que jamás le daré un heredero a esta casa», dijo ella, una declaración que era la máxima ofensa a un duque de su linaje y la única arma que poseía contra el poder que la había doblegado. ¿Cómo reaccionaría el hombre más poderoso de la región ante un desafío tan personal y público? ¿Y qué terrible secreto había detrás de su gélida reacción que haría que esa promesa se convirtiera en la base de su inesperada alianza? La noche de su boda, en lugar de consumar un matrimonio, selló un pacto de guerra y una promesa de venganza que cambiaría para siempre el destino del ducado de la Cruz. Los primeros días en el Palacio de la Cruz
fueron un estudio metódico de su nueva prisión dorada, y Helena se movía por los vastos salones con la precisión de una contadora examinando un libro de cuentas, observando cada detalle de la jerarquía y el lujo que contrastaba brutalmente con la miseria que había presenciado de cerca. Las damas de la corte, con sus vestidos de seda crujiente y sus miradas de juicio velado, la trataban como una intrusa, una plebeya disfrazada de duquesa, pero ella usaba esa hostilidad como un escudo, manteniendo una compostura de acero que impedía cualquier humillación pública. Sus observaciones no se centraban en la calidad de la porcelana o el lustre de los parqués, sino en los flujos de poder, en quién susurraba a quién, en qué puertas se abrían y cuáles permanecían cerradas. Una radiografía social que revelaba las grietas del ducado y las alianzas de su enemigo, el marqués Gaspar. Su habilidad para la observación, afinada en el trato con comerciantes y orfebres, demostraba que su inteligencia era una moneda de cambio mucho más valiosa que el linaje que le faltaba, un detalle que no pasó desapercibido para los pocos ojos verdaderamente perspicaces de la corte. Mientras las nobles se dedicaban a la frivolidad y a la búsqueda de chismes, Helena dedicaba sus mañanas a revisar los polvorientos archivos del ducado, que no le estaban prohibidos, buscando entender la estructura económica que su esposo dominaba con mano de hierro, contrastando su propia apariencia sencilla con la exuberancia ostentosa de las otras mujeres. Ella no se adornaba con joyas excesivas, usando solo un modesto broche de su madre, un gesto deliberado para enfatizar la diferencia entre la riqueza superficial y la dignidad esencial, lo que molestaba a las damas de la corte, acostumbradas a medir el valor por el peso del oro. Estas pequeñas interacciones revelaban su carácter, una cortesía impecable para evitar el escándalo, pero una distancia absoluta que protegía su mundo interior, negándose a participar en los juegos de salón donde la verdad era la primera víctima. Su primer pequeño triunfo fue conseguir que el anciano bibliotecario, un hombre hermético, le diera acceso a los volúmenes antiguos de contabilidad del ducado, un logro que ella valoraba más que un elogio público del duque, pues era un paso hacia el conocimiento que le daría el poder. El duque Fernando de la Cruz era un hombre de rutinas inquebrantables, y Helena lo observaba desde la distancia, a menudo en el imponente estudio forrado de cuero y libros, donde administraba su vasto territorio con una disciplina casi monástica. Su figura inclinada sobre mapas y documentos, con la pesada concentración de un general planeando una batalla. Esta escena revelaba la tremenda responsabilidad que cargaba sobre sus hombros, el peso del poder que no era un juego, sino un deber para con la corona y la tierra, y la justicia con la que trataba a sus propios administradores, siempre severo pero justo, sin rastro de la corrupción que manchaba a Gaspar. Sus decisiones se basaban en la lógica fría y en una ética de trabajo incansable, un rasgo que Helena, la hija de un artesano, apreciaba profundamente. Sin embargo, en el silencio entre el trazo de su pluma y la firma de un decreto, se percibía una capa de dolor, una tensión en la mandíbula que sugería un tormento pasado, una sombra que lo hacía accesible solo a medias, un hombre cuyo control era total, excepto sobre su propia alma. Un día, Helena vio un retrato velado en el pasillo privado que conducía al estudio del duque, la imagen de una mujer joven, de ojos tristes y una sonrisa melancólica, y supo instintivamente que esa era la primera duquesa, el origen del luto persistente y la frialdad que había marcado el matrimonio de Fernando. Esta visión, aunque breve, desveló la primera capa de su dolor pasado, una pérdida profunda que había cimentado su aislamiento emocional y su rechazo a la intimidad, una herida que él intentaba sanar con el trabajo y el deber,
pero que seguía supurando en su vida privada. El interés inicial del duque por Helena no era romántico, sino una curiosidad sombría, despertada por el desafío de su promesa de no dar un heredero, una resistencia que él, inconscientemente, interpretaba no como un ataque, sino como una protección, como si ella entendiera el riesgo de la vida que él había perdido. Este punto de conexión, la soledad compartida, aunque no reconocida, comenzaba a tejer un hilo invisible entre ellos, un preludio a la inevitable comprensión mutua que estaba por venir. La primera conversación significativa se produjo en la biblioteca, el único lugar neutral donde se cruzaban con frecuencia, cuando el duque la encontró inmersa en una pila de libros sobre finanzas e impuestos territoriales, una elección inusual para una duquesa, y sus ojos grises se posaron en ella con una intensidad inusual. «Usted parece más interesada en los números que en las joyas, vuestra señoría», comentó Fernando, su voz exenta de burla, sino con un tono de interrogación grave. Helena respondió con serenidad, explicando cómo su padre, el joyero, le había enseñado que la contabilidad era el verdadero arte de la previsión y la justicia, demostrando una inteligencia y un conocimiento de las complejas leyes de herencia territorial que él no esperaba, una habilidad inesperada que le hizo levantar una ceja en señal de respeto. Por primera vez, él la trató con un respeto que trascendía su título de esposa forzada, reconociendo a la estratega detrás de la joven humillada, un pequeño avance que alimentó la esperanza de Helena de convertirlo en su aliado contra Gaspar. La respuesta del duque fue inusual para la época y para su reputación de frialdad. En lugar de minimizar su conocimiento o insistir en que se dedicara a los deberes sociales propios de su género, Fernando le ofreció acceso a una serie de documentos históricos sobre las propiedades del ducado, una cortesía que implicaba una confianza tácita y el reconocimiento de su agudeza mental. Este gesto fue un punto de inflexión, pues significaba que él la veía como algo más que un simple adorno o un medio para un fin, sino como una entidad capaz de razonar y aportar valor real a su administración, una aceptación de su inteligencia que era más conmovedora que cualquier declaración de afecto. La duquesa, sintiendo la responsabilidad de esa confianza, aceptó el desafío con una inclinación de cabeza, sabiendo que cada número y cada contrato que analizara sería una herramienta para su venganza contra Gaspar, y que el respeto de Fernando era un recurso invaluable que debía cultivar con cautela. Una noche, mientras trabajaban en la misma sala, él en su escritorio y ella en una mesa auxiliar, un débil temblor sacudió la mano de Fernando al intentar firmar un pergamino, una momentánea debilidad física que reveló una capa de fragilidad bajo su armadura de hierro, una señal de la inmensa presión que cargaba al administrar las finanzas del ducado. Helena, observando su agotamiento, se atrevió a preguntarle sobre el complejo conflicto territorial que lo tenía en vela, y por primera vez él le compartió una pequeña vulnerabilidad, no sobre su pasado emocional, sino sobre el peso de una deuda de honor que su padre le había legado y que amenazaba con la quiebra secreta si no se manejaba con extrema cautela. El marqués Gaspar, por supuesto, estaba explotando este punto débil con amenazas y rumores, lo que demostraba la interconexión de sus problemas. Esta revelación, aunque pequeña, creó un vínculo de confidencialidad y preocupación mutua que era mucho más fuerte que las promesas nupciales impuestas, una grieta en el muro de su relación formal. La calma de la adaptación fue brutalmente interrumpida por una acción calculada del marqués Gaspar, quien, al percibir que Helena no era la esposa sumisa y tonta que había esperado, decidió atacarla donde más le dolía, su reputación y la seguridad de su hermano.
El marqués usó su influencia para sembrar rumores maliciosos en la corte, sugiriendo que la duquesa estaba robando pequeñas sumas de la caridad para enviarlas a su hermano preso, un intento vil de socavar su honor y de justificar públicamente su ruina. Helena enfrentó la humillación en un almuerzo público, donde las risitas se ahogaban en las copas de cristal, pero en lugar de huir, se mantuvo erguida, desafiando a Gaspar con la mirada, consciente de que el sistema injusto se revelaba más cruel cada día. En un momento de tensión, el duque intervino con una autoridad glacial, silenciando a los chismosos, pero Helena, con su mente ágil, ya había preparado su propia defensa, anticipándose al ataque y demostrando que no dependía únicamente de la protección de su esposo, sino de su propia previsión para actuar. La intervención del duque fue rápida y devastadora para los rumores, un ejercicio de poder frío que demostraba su lealtad al honor del ducado, sino a Helena personalmente, castigando a los cortesanos imprudentes con la promesa de exilio social si volvían a difamar a su esposa. No obstante, Helena no se quedó solo en la protección. Ella usó el incidente para forzar una confrontación privada con un empleado menor de Gaspar, que había sido la fuente de los rumores, y con una mezcla de firmeza y empatía, consiguió que el hombre asustado revelara la ubicación de un antiguo socio de su padre. Este socio, temeroso de Gaspar, poseía información crucial sobre los movimientos financieros que habían arruinado a los Montiel, y lo que era más importante, sobre el desvío de fondos que Gaspar había cometido contra el ducado, lo que confirmaba las sospechas de Helena y la peligrosa posición de su marido. La duquesa no era una víctima a rescatar, sino una estratega activa que usaba el peligro como palanca para obtener la verdad. La información obtenida del socio temeroso, una revelación crucial sobre el pasado financiero de Gaspar, le dio a Helena una visión clara del alcance de la traición del marqués, quien no solo era un criminal social, sino un traidor a la corona. Lo que encontró era la prueba de que Gaspar no solo había fabricado la deuda de su hermano, sino que había desviado una gran suma de fondos de caridad que el ducado de Fernando debía entregar al rey, poniendo en peligro tanto el honor de su esposo como la vida de cientos de trabajadores de la región. Esta revelación la golpeó con la fuerza de un rayo, pues el problema ya no era solo personal, sino que implicaba el bienestar de todo el ducado y la reputación de Fernando, obligándola a considerar una alianza con su esposo a pesar de su orgullo. La promesa de cambio inminente era palpable, y el juego había pasado de la defensa personal a la justicia de una comunidad, un giro que hacía su próximo movimiento aún más peligroso y necesario, y ella sabía que debía actuar antes de que Gaspar hundiera a todos. Sentada sola en la biblioteca, con el pergamino arrugado en la mano, Helena sopesó el riesgo de revelar la verdad al duque, un hombre que aún la mantenía a distancia y cuya reacción era impredecible, comprendiendo que esta información era el arma más poderosa que jamás poseería. Si se la entregaba sin un plan sólido, el duque podría usarla para protegerse a sí mismo, pero su venganza personal contra Gaspar se disolvería en los laberintos de la justicia real, dejando a su hermano aún en peligro. Su mente, acostumbrada a los cálculos precisos de la orfebrería, comenzó a trazar el plan más intrincado de su vida, una estrategia que no solo expondría al marqués, sino que aseguraría que ella mantuviera el control de la situación y la restitución del honor de los Montiel. La clave era usar su exilio autoimpuesto, la falsa enfermedad que la alejaría de la corte por un tiempo, para trabajar en secreto, lejos de los ojos de Gaspar y de la vigilancia protectora del duque, ganando tiempo para consolidar su plan financiero. La duquesa, con un rostro pálido y una voz apenas audible, anunció a la corte que,
Debido a una frágil salud y siguiendo el consejo del médico del duque, se retiraría por un tiempo a la propiedad rural de la Sombra, un lugar alejado y desolado en las colinas, supuestamente para recuperarse. Este exilio autoimpuesto, lejos de ser un signo de debilidad, era la primera jugada de Mendelssohn. Su estrategia, un movimiento para salir del foco de atención de Gaspar y de las opresivas paredes del palacio. Fernando, aunque sospechaba que la enfermedad era más una excusa para huir del matrimonio sin consumar que una dolencia real, no se opuso, respetando su deseo de distancia con su habitual frialdad formal, sin saber que le estaba dando a su esposa exactamente el campo de batalla que ella necesitaba. La Sombra no sería un lugar de reposo, sino el cuartel general secreto donde Helena usaría su habilidad para las matemáticas y la contabilidad para trazar su venganza y la justicia social para la gente oprimida. Una vez en la propiedad rural, que era más una mansión descuidada que un refugio, Helena se despojó inmediatamente de sus vestidos de duquesa y comenzó a trabajar, transformándose silenciosamente de la víctima elegante en la estratega calculadora, utilizando la biblioteca de la Sombra llena de viejos libros de contabilidad que el duque había abandonado, como su arsenal. Durante las semanas siguientes se sumergió en el universo de los números, su antigua pasión, y los registros financieros del ducado y los libros de su padre cobraron vida bajo su pluma, revelando las complejidades de la malversación de Gaspar y los puntos débiles de su sistema de fraude. El silencio del campo, interrumpido solo por el viento y el canto de los pájaros, le proporcionaba la concentración que necesitaba para construir un caso irrefutable, una red de documentos y cifras que desenmascararía al marqués y salvaría al ducado, demostrando que el verdadero poder residía en el conocimiento. Pero lo que Helena aún no sabía, mientras trazaba sus complejas gráficas y sumas, era que el duque Fernando, en el palacio, no estaba disfrutando de su ausencia, sino que la sentía con una intensidad extraña y creciente, preguntándose si su frialdad inicial había empujado a esa mujer de fuego a un exilio que quizás era más permanente. La revelación de la información crucial sobre la deuda de honor de su padre, un juramento secreto de proteger a la familia Montiel, el de ella, se había convertido en una carga abrumadora, pues él se daba cuenta de que estaba atado a Helena por un lazo de deber anterior a su matrimonio forzado, un karma que unía sus destinos y el de sus familias de una manera que solo la sangre y el tiempo podrían resolver. ¿Cómo reaccionaría el duque al descubrir que su esposa, la mujer a la que había mantenido a distancia por miedo a su propia tragedia pasada, no solo había descubierto su más oscuro secreto, sino que regresaría transformada, no como una rehén, sino como la dueña de la única solución para salvar su honor? El retorno de Helena a la capital prometía una confrontación que no solo sería por la justicia, sino por el destino de sus dos corazones rotos. Mientras Helena se consumía en el trabajo silencioso en la Sombra, ajena a los movimientos en la capital, el marqués Gaspar, impaciente por el silencio del duque y la inesperada ausencia de su esposa, decidió ejecutar su plan más cruel para cimentar su victoria y eliminar cualquier posible amenaza que Helena representara, atacando el honor restante de los Montiel. Usando su influencia corrupta, fabricó evidencia para incriminar al hermano de Helena, que ya estaba en la cárcel, de un intento de fuga violento, asegurando que el joven fuera trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde la supervivencia era una quimera y la justicia una burla cruel. Esta acción fue el golpe de gracia, una traición absoluta que revelaba la podredumbre moral de Gaspar, un hombre que no se conformaba con la ruina económica, sino que buscaba la destrucción total.
el sufrimiento físico y la desesperación de su adversario, demostrando su crueldad ante la corte, que por miedo guardó silencio cómplice, sin atreverse a cuestionar la versión oficial del marqués, cuya palabra parecía intocable para la mayoría de los nobles. La noticia llegó a Helena a través de un mensajero leal que aún servía a la familia Montiel en secreto, un simple paje que se arriesgó a viajar hasta la sombra para entregarle una carta sellada con el lacre roto y una sola lágrima seca. La duquesa, al leer el contenido sobre el traslado de su hermano y la inminente pérdida de su vida, sintió que su corazón se desgarraba en el pecho, la pérdida no de un bien material, sino de la única razón por la que había accedido al humillante matrimonio con el duque, la esperanza de una pronta liberación. El marqués no solo había arruinado a su familia, sino que ahora le arrebataba la vida de su último pariente cercano con una crueldad metódica, y Helena, de rodillas en el suelo de piedra de la desolada biblioteca, sintió el frío absoluto del fracaso, el peso de su propia impotencia al no haber actuado con la suficiente rapidez para proteger a quien más amaba, a pesar de todo su conocimiento y su arduo trabajo. A pesar de su aislamiento, el chisme sobre el hermano de la duquesa, ahora marcado como un criminal violento e incorregible, se esparció como un reguero de pólvora en la capital, y las pocas posibles aliadas de Helena se alejaron de ella como de una plaga, pues nadie en la nobleza deseaba manchar su propio apellido con la deshonra de una familia marcada por la cárcel y el supuesto fraude, temiendo la ira implacable del marqués Gaspar, cuyo poder parecía crecer día tras día. Las cartas que Helena había enviado a ciertas personas influyentes, pidiendo apoyo o al menos información sobre la situación de su hermano, quedaron sin respuesta o regresaron con excusas vagas, un testimonio mudo de su aislamiento. La duquesa comprendió que, en ese mundo de apariencias, la humillación pública era tan destructiva como la pobreza, y que la verdad, sin poder que la respaldara, no era más que un susurro fácil de silenciar por la malicia de un hombre como Gaspar, confirmando que la justicia nunca sería servida a través de la súplica o la lástima, sino a través de la fuerza y la astucia. Helena se encontró en el punto más bajo de su vida, aislada en la propiedad rural y desesperada por la vida de su hermano, su plan de venganza momentáneamente paralizado por la inminente catástrofe personal que se cernía sobre ella, sin una salida clara a la vista. Por primera vez en meses, su dignidad se resquebrajó y se permitió un momento de debilidad profunda, un colapso silencioso donde las lágrimas corrían por sus mejillas sin que hubiera nadie para consolarla o para juzgarla, un llanto amargo por la injusticia de un mundo que favorecía la codicia y castigaba la inocencia. Se sentía como un peón en un juego cruel, movida a voluntad por los hombres poderosos, y la injusticia del mundo, que había destruido a su padre y ahora amenazaba la vida de su hermano, parecía un enemigo invencible, una pared de granito que ninguna de sus habilidades contables podía derribar, dejando solo un vacío de angustia en su pecho. Su reflexión la llevó a la amarga conclusión de que la ley, sin la honra y el dinero para sostenerla, era solo un instrumento en manos de los villanos, una verdad que la golpeaba con más fuerza que cualquier insulto directo, pues ella había creído que su propia rectitud bastaría para prevalecer. El sistema no solo estaba roto, sino que estaba diseñado para oprimir a quienes no poseían títulos ni fortunas ancestrales, y Gaspar era la encarnación perfecta de esa injusticia estructural. En su desesperación, consideró abandonar todo, rendirse a la tristeza y dejar que el mundo la consumiera. Pero el recuerdo del rostro de su padre, su lealtad y su enseñanza sobre la honra,
la detuvo antes de caer en el abismo de la autocompasión. Si iba a morir o si iba a perder a su hermano, lo haría luchando hasta el último aliento, no como una víctima silenciosa, sino como la digna oponente que Gaspar nunca esperó que fuera, usando el dolor como combustible. En el momento de su mayor debilidad, cuando Helena se encontraba sentada en el suelo de piedra, rodeada por los libros de Mindorese, contabilidad que ahora parecían inútiles, la puerta de la propiedad de la sombra se abrió sin previo aviso, y allí, bajo el dintel, con el sol de la tarde recortando su figura imponente, estaba el duque Fernando de la Cruz, cuya presencia en ese lugar desolado era totalmente inesperada y profundamente perturbadora. Él no vino con pompa ni cortejo, sino solo con su ayuda de cámara, su rostro marcado por la tensión y una expresión de genuina preocupación que rompió ligeramente su máscara habitual, de frialdad, como si el destino de su duquesa le importara más de lo que él estaba dispuesto a admitir públicamente. Él la encontró en el peor momento posible, sin su armadura social ni su compostura de hierro. Y por primera vez vio a la mujer detrás del título, la vulnerabilidad cruda de una esposa que estaba perdiendo lo poco que le quedaba, una visión que pareció conmoverlo profundamente. El duque avanzó con cautela, sus pasos lentos y decididos, observando el desorden de los documentos contables esparcidos por el suelo y la desesperación en los ojos de Helena, y sin decir una palabra de juicio o crítica, le ofreció ayuda con un gesto de la mano, una oferta que era más un reconocimiento de su dolor que una simple caridad, un acto que invertía por completo su dinámica de poder. Permítame encargarme de su hermano. Mi influencia aún puede frenar al marqués en los asuntos de la prisión, dijo él, con una voz suave pero firme, un ofrecimiento que, aunque desesperadamente necesario, fue recibido con la resistencia del orgullo herido de Helena. Ella se negó a aceptar su ayuda directamente, no por obstinación, sino porque temía que al aceptar su caridad, perdería todo el control sobre su venganza y se convertiría en su eterna deudora, una posición que su dignidad se negaba a aceptar, pues la justicia que buscaba debía ser suya. Ante su negativa, y viendo la desesperación en sus ojos, Fernando se arrodilló, un gesto inaudito para un duque de su posición, y le reveló el primero de sus secretos importantes, una promesa que le obligaba a protegerla. Mi padre, antes de morir, me hizo jurar que protegería a la familia Montiel de cualquier adversidad, pues consideraba que tenía una deuda de honor con su padre, la suya, confesó él, su voz grave y cargada de un peso ancestral, un vínculo que la unía a él más allá del matrimonio y de la deuda de su hermano. Esta revelación no solo humanizó al duque, demostrando que su frialdad era una máscara para la lealtad y el deber, sino que también invirtió la dinámica de poder. Helena ya no era la suplicante, sino la beneficiaria de un juramento sagrado, una deuda que él estaba obligado a pagar por la memoria de su padre. El descubrimiento de esa deuda de honor ancestral, un lazo que se remontaba a la generación de sus padres, cambió por completo la perspectiva de Helena, que ahora veía al duque no como su carcelero o su comprador, sino como un socio forzado por el destino y la ética familiar, un hombre atado por el mismo código de honor que ella veneraba. Sin embargo, ella no aceptó una simple tregua, sino que exigió un acuerdo de colaboración, una sociedad basada en la igualdad de inteligencia y propósito. Ella le entregaría la evidencia contable que tenía contra Gaspar sobre la malversación de fondos del ducado, salvando su honor y su fortuna, a cambio de que él le diera la autoridad para actuar legalmente contra Gaspar y, más importante, la promesa de proteger la vida de su hermano y liberarlo bajo su propia responsabilidad. El duque,
impresionado por su audacia y sintiendo el peso de la verdad en su confesión, aceptó con una firmeza que selló su alianza, una asociación que se prometía compleja y llena de tensiones no resueltas. Elena le entregó al duque los registros ocultos de contabilidad que había recopilado en la sombra. Los libros de cuentas meticulosamente analizados que probaban no solo la traición de Gaspar contra la corona, sino también la manipulación de documentos de propiedad que su padre había descubierto, una verdad que había costado la ruina a los Montiel y ahora amenazaba la estabilidad del ducado de la Cruz. La información que el duque tenía en sus manos era explosiva, una prueba irrefutable de que Gaspar estaba al borde de un complot de chantaje contra la familia real y, de paso, contra él. Esta evidencia era el catalizador que cambiaba el juego, transformando su lucha personal en una cuestión de seguridad nacional y justicia social, y le dio a Elena una visión clara del camino posible para la acción legal y la venganza, pues ahora su causa era la causa del duque y de la corona, invirtiendo la balanza del poder a su favor. El duque Fernando pasó la noche revisando los documentos de Elena, su rostro sombrío y su temperamento transformado por la gravedad de lo que la duquesa, en su exilio autoimpuesto, había descubierto, confirmando la quiebra financiera secreta que él estaba a punto de enfrentar y la traición de Gaspar. La habilidad oculta de Elena, su mente matemática brillante, se reveló como el arma más potente contra la codicia del marqués, y Fernando experimentó una punzada de admiración y un profundo arrepentimiento por haberla subestimado y mantenido a distancia. Se dio cuenta de que no era él quien la había salvado, sino que ella había venido a salvarlo a él, a su honor y a su ducado, poniendo su vida en riesgo por una justicia que iba más allá de su propio sufrimiento, lo que despertó en él un respeto que superaba con creces el deber marital. El duque, finalmente, vio la duquesa que ella estaba destinada a ser la socia igualitaria que desafiaba todas las convenciones. El duque Fernando, sin perder un segundo, usó su influencia y la información de Elena para intervenir inmediatamente en la situación de su hermano, no solo consiguiendo detener el traslado a la prisión de máxima seguridad, sino forzando una revisión legal del caso que exponía la manipulación de Gaspar en el juzgado, una acción de fuerza que demostraba su compromiso con el acuerdo y con la verdad. Aunque el hermano no fue liberado de inmediato, pues el duque tenía que mantener las apariencias y el secreto de su alianza, su seguridad estaba garantizada y Elena, al recibir la noticia, sintió un inmenso alivio, el primer rayo de esperanza que penetraba el muro de su desesperación, una pequeña victoria que le devolvía la fe en su propia lucha y en la palabra de honor del duque, aunque todavía no confiaba plenamente en su corazón. Con la seguridad de su hermano garantizada y con la evidencia irrefutable en manos del duque, Elena de Montiel experimentó la transformación final de su caída. La protagonista decidió que era hora de actuar, no solo para exponer a Gaspar, sino para usar su poder para el bien mayor, para la justicia social de los oprimidos, para quienes no tenían voz. Su frase definidora se formó en su mente con la claridad del cristal: no más lágrimas. Ahora actúo. Esta decisión marcó la transición de víctima a agente, de esposa rehén a estratega de justicia. Ella comprendió que la venganza no era solo contra Gaspar, sino contra un sistema que permitía tal maldad, y su objetivo ahora era restaurar las finanzas robadas para establecer un fondo de caridad para los trabajadores afectados por la malversación de Gaspar. Un legado de justicia social que perduraría mucho más que el escándalo. Elena no quería esperar en la sombra la victoria del duque. Quería estar en el centro de la batalla, exigiendo su parte de la justicia
y así se lo comunicó a Fernando en una carta lacrada y enviada con el paje leal, anunciándole su inminente retorno a la capital, no como la esposa enferma que huía, sino como una mujer calculadora y elegante, con el plan completo para la caída de Gaspar. Ella usaría su habilidad para las matemáticas y la contabilidad para trazar un plan de venganza y justicia social, exigiendo la oportunidad de presentar la evidencia de la malversación en público, forzando la mano del marqués y del duque. El duque, al leer la carta, sintió una mezcla de terror ante su imprudencia y una admiración profunda por su audacia, dándose cuenta de que su esposa era una fuerza de la naturaleza imposible de contener. El verdadero punto de virada ocurrió cuando el duque Fernando regresó al palacio y al entrar en su estudio la encontró allí, vestida con un traje de montar sencillo, pero de autoridad, con una pluma en la mano y la mesa cubierta de documentos, presentando un informe financiero impecable que demostraba el desvío de Gaspar con una lógica irrefutable. Ella no esperó su permiso, sino que le exigió la autoridad para actuar, basándose en la verdad que ella había descubierto. He venido a salvar mi honor, duque, y de paso, el suyo. Decida si será mi obstáculo o mi aliado, dijo ella, su voz firme y sin rastro de súplica, su mirada desafiante, invirtiendo la dinámica de poder de su matrimonio para siempre. El duque, impresionado por su transformación y el poder que había acumulado en secreto, no tuvo más opción que aceptarla como su socia y su igual en la inminente batalla. En aquel momento crucial, Helena comprendió que no había más espacio para lágrimas, solo para la justicia, y que su corazón herido era el motor de una venganza que trascendería su dolor personal, convirtiéndose en un legado de esperanza para todos los oprimidos. La duquesa, con la fuerza de su intelecto y la lealtad de un aliado involuntario, estaba lista para enfrentarse a su enemigo en el gran baile de 1905. La cosecha, el escenario de su humillación inicial, donde la verdad finalmente sería revelada y la justicia sería servida ante toda la nobleza. Antes de continuar con esta increíble historia de Helena de Montiel y el duque Fernando, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarte, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El regreso de Helena al palacio y su nuevo estatus como socia del duque infundieron una nueva tensión en el ambiente, una atmósfera de expectativa que flotaba sobre la corte, que no entendía la nueva dinámica entre el duque y su esposa, cuya frialdad matrimonial era ahora un secreto a voces. Gaspar de Villalobos, al escuchar los rumores de la intervención del duque en el caso del hermano de Helena y su inexplicable retorno, sintió una punzada de preocupación, una alarma silenciosa ante la posibilidad de que la duquesa no fuera la esposa tonta que él había esperado, sino una amenaza real para sus planes de chantaje. El marqués, sin embargo, subestimó el alcance de su inteligencia y su acceso a la verdad contable, creyendo que su poder y su red de aliados corruptos lo protegerían.
sin saber que Elena y Fernando, ahora unidos por la causa común del honor y la justicia, ya habían trazado el camino para su caída, marcando el inicio de la fase de ascenso de la duquesa. La primera reunión de estrategia entre Elena y Fernando, en el estudio del duque, fue un tenso confronto de voluntades, un baile de poder donde ella impuso su visión de justicia social y él su necesidad de honor y discreción para evitar el escándalo público que podría dañar la corona. Un conflicto que demostraba que su alianza era más de propósito que de afecto. Elena insistió en que la exposición de Gaspar debía ser pública y sus propiedades confiscadas para financiar la restitución a los trabajadores, mientras que Fernando abogaba por un juicio discreto para proteger el nombre del ducado de un escándalo mayor. La duquesa, con su lógica irrefutable, le recordó que la justicia secreta no era justicia, sino conveniencia, y que su deber con el pueblo era mayor que su deber con el decoro social, forzando al duque a considerar una acción que iba en contra de todas sus rígidas normas de nobleza, un conflicto moral que preparaba el terreno para el clímax. Mientras planeaban la caída de Gaspar, el duque se encontró luchando con su conflicto interno, el deber de proteger su ducado y su creciente, pero aún no reconocido, deseo por Elena, la mujer cuya audacia lo desafiaba y lo atraía con una fuerza irresistible, contrastando con el miedo a la tragedia pasada que lo paralizaba. La frialdad que mantenía con ella, el muro de usted y la distancia y física, era su forma desesperada de protegerla del destino de su primera esposa, que había muerto en el parto, y este trauma era la verdadera razón de su rechazo a un heredero, un secreto que lo hacía vulnerable, un hombre atado por el pasado y el miedo, incapaz de aceptar el amor que Elena podría ofrecerle, un amor que él temía destruiría a la mujer que, sin quererlo, ya había comenzado a amar. La duquesa se dedicó a la preparación silenciosa y estratégica de su propia presentación de Ninto. Evidencia su plan de ataque en el gran baile de la cosecha, el evento social más importante del año, el lugar perfecto para desenmascarar a Gaspar ante toda la nobleza que lo había encubierto, una jugada audaz que superaba en riesgo a cualquier otra acción en la historia del ducado. Ella sabía que la caída del marqués no sería suficiente si no era pública y ejemplar. Un mensaje para todos los que abusaban de su poder. Y con la ayuda de su hermano, que se comunicaba con ella a través del paje, leal, ella preparó el discurso y la documentación para el momento de la confrontación, asegurando que cada número y cada palabra fueran irrefutables. Con la alianza tácita sellada y la vida de su hermano asegurada, Elena se dedicó a desarrollar el plan de ataque con una precisión que rozaba lo militar, utilizando los libros de contabilidad como mapas de guerra, y el palacio del duque se transformó en un centro de operaciones secretas. Su estrategia se basaba en la doble exposición. Primero, la prueba contable del desvío de fondos que comprometería a Gaspar con la corona. Y segundo, el testimonio legal de su hermano que revelaría la manipulación de la deuda familiar, golpeando al marqués en su reputación y su riqueza simultáneamente. Ella buscó recursos y conocimiento, consultando discretamente a un abogado amigo de su padre, ahora temeroso de Gaspar, pero dispuesto a ayudar en secreto, asegurando que la acción legal fuera irrefutable y que las propiedades confiscadas pudieran ser transferidas a un fondo de caridad, cumpliendo con su visión de justicia social. El duque Fernando le ofreció el acceso irrestricto a los archivos del ducado y a su red de contactos leales, incluyendo a un antiguo capitán de su regimiento, ahora convertido en jefe de seguridad, que se convirtió en el custodio de los documentos incriminatorios, asegurando que Gaspar no pudiera interceptarlos ni destruirlos. Elena aceptó la ayuda, pero mantuvo celosamente su agencia.
insistiendo en que ella sería quien presentara la evidencia, pues era su honor el que estaba en juego, y su voz la que debía clamar justicia, un acto de audacia que demostraba su nueva posición de fuerza dentro del matrimonio y la alianza. Las primeras pequeñas victorias llegaron cuando consiguieron neutralizar a un juez corrupto, aliado de Gaspar, que fue discretamente trasladado a un puesto en una provincia remota, un movimiento que desarticuló la base legal del marqués, demostrando que su estrategia estaba funcionando con una eficiencia silenciosa. La neutralización del juez corrupto fue un punto de inflexión, una pequeña victoria que dio confianza a Helena y al duque en la solidez de su plan, pues demostró que la red de Gaspar no era impenetrable y que el honor del ducado aún tenía peso suficiente para mover los hilos de la justicia, aunque fuera a través de métodos discretos. Helena, usando su habilidad contable, también logró identificar y asegurar una pequeña suma de dinero de un activo olvidado de su padre, lo que le permitió contratar a un par de investigadores privados leales para seguir los movimientos de Gaspar, confirmando que el marqués estaba cada vez más nervioso e imprudente ante la inminente amenaza que él aún no podía nombrar. Esta serie de pequeñas victorias cimentó la convicción de Helena de que su plan era viable y que la justicia estaba al alcance de su mano, siempre y cuando ella mantuviera su mente fría y su determinación inquebrantable. Durante una tensa noche de trabajo en el estudio, donde el silencio solo era roto por el crepitar de la chimenea y el rasgar de las plumas sobre el papel, la tensión entre ellos alcanzó un punto crítico, y el duque, observando la determinación de Helena, que se negaba a descansar, finalmente reveló su tercer secreto, el más profundo y urgente, la inminente quiebra financiera del ducado. Estoy al borde de la quiebra secreta, Helena, por pagar deudas de mi padre, deudas que él contrajo para proteger a otros nobles arruinados. Y Gaspar lo sabe. Su chantaje no es solo por la malversación de fondos de caridad, sino por mi vulnerabilidad económica, lo que me ha atado las manos, confesó Fernando, con una voz cargada de vergüenza y frustración. Esta confesión, que lo hacía vulnerable a los ojos de su esposa, era una prueba de su confianza y la confirmación de que su alianza era esencial, pues la inteligencia de Helena era la única solución para desentrañar la maraña financiera que amenazaba con hundir todo el ducado. La revelación sobre la deuda del duque y el juramento de su padre para proteger a los Montiel estableció una conexión ineludible entre sus pasados, una red de honor y sacrificio que demostraba que sus destinos estaban entrelazados mucho antes de su matrimonio forzado. La familia de Fernando, a pesar de su fortuna, estaba manchada por una deuda de honor que afectaba su economía, y la de Helena, arruinada, poseía la inteligencia para salvar el ducado, creando una simbiosis inesperada donde el linaje y el dinero no bastaban, sino que se requería el talento de la duquesa para resolver el problema, invirtiendo la dinámica de poder y revelando que su unión no era una coincidencia, sino una necesidad histórica. Helena comprendió que su venganza y la salvación del duque eran una y la misma causa, forzándolos a un nivel de intimidad estratégica que superaba cualquier afecto superficial. Helena, usando los registros de su padre y la información del duque, descubrió el punto flaco crucial del marqués Gaspar, una vulnerabilidad secreta que era su inmenso miedo a la pobreza y a la deshonra pública, lo que lo llevaba a tomar riesgos excesivos y a depender de un aliado, un antiguo socio de su padre que estaba esperando el momento oportuno para traicionarlo. Este aliado, un comerciante rico y resentido, era la clave para el plan de Helena, pues con la presión adecuada, él se convertiría en un testigo vital contra Gaspar, un traidor dentro de la red del marqués que aseguraría el éxito de la exposición
pública, haciendo que la caída de Gaspar fuera aún más humillante y dolorosa. El conocimiento de su miedo a la pobreza era la mejor arma de Helena, pues le permitiría golpear al marqués no solo en su honor, sino en el centro de su codicia, su mayor debilidad. Justo cuando el plan parecía estar perfectamente sincronizado para el gran baile de la cosecha, una nueva y peligrosa complicación surgió. El marqués Gaspar, sintiendo que las cosas no iban bien y temiendo la creciente influencia de Helena en la corte, consiguió un decreto real, manipulando a un ministro que le otorgaba el derecho de auditar las propiedades rurales de La Sombra, el lugar donde Helena había trabajado y dejado pruebas vitales. Este nuevo obstáculo, una jugada legal que buscaba desviar la atención y encontrar algo para incriminar a la duquesa o forzar su silencio, amenazaba con exponer todo su plan secreto y poner en peligro a su hermano, que dependía de la discreción del duque. Helena y Fernando se encontraron en una carrera contra el tiempo, obligados a reaccionar con rapidez para proteger el cuartel general de su venganza, aumentando la tensión y la urgencia de su alianza. La noche en que discutían la amenaza de la auditoría de Gaspar a La Sombra, la tensión entre Helena y Fernando, alimentada por el peligro compartido y la intimidad de su trabajo secreto, se transformó en una corriente eléctrica innegable, un roce accidental que fue más profundo que cualquier caricia intencional, mientras ambos se inclinaban sobre el mismo mapa de propiedades. Sus rostros quedaron peligrosamente cerca, el aliento de él en la mejilla de ella, los ojos de Helena fijos en la boca seria del duque, un momento de casi beso, cargado de años de contención y deseo negado, donde el deber y el trauma parecían desvanecerse ante la química ineludible. El momento fue interrumpido por el golpe seco de un libro que cayó al suelo, un ruido trivial que rompió el hechizo, pero que dejó a ambos con una respiración entrecortada y la realización de que la atracción entre ellos era una fuerza que amenazaba con desestabilizar su plan, forzando a Fernando a recordar su promesa de distancia, su miedo a la tragedia. A pesar de la interrupción, la tensión había establecido un nuevo nivel de intimidad, y el duque, incapaz de expresar sus sentimientos con palabras debido a su trauma y su rígido código de honor, hizo una declaración no verbal que era más elocuente que cualquier juramento. Cuando Helena se preparó para ir a La Sombra para asegurar los documentos, él la detuvo, no con una orden, sino con un gesto de protección. Deslizó un antiguo anillo de sello de su dedo a la palma de ella, un símbolo de autoridad y confianza incondicional. «Úsalo, que sepan que actúas en mi nombre, y no vayas sola», dijo él con voz grave, un gesto de protección mutua que demostraba que su destino estaba ligado al de ella, y que él la reconocía no solo como su socia, sino como la mujer a la que ya no quería perder. Un reconocimiento de sentimientos que, aunque interno, era el primer paso hacia su entrega total y la superación de su trauma. Helena, sintiendo el peso frío del anillo en su mano, un símbolo de su poder compartido, reconoció internamente la verdad que había estado negando. Su corazón, roto por la humillación, comenzaba a sentir una atracción por la nobleza silenciosa y el honor inquebrantable del duque, un hombre que detrás de su fachada de frialdad luchaba con un dolor profundo y genuino, un hombre que la respetaba por su inteligencia. El conflicto se intensificó. Su misión era la justicia y la venganza, pero su corazón la empujaba hacia el amor, una dualidad peligrosa que amenazaba con debilitar su determinación si no mantenía el control. «No confundas el respeto con el afecto, Helena», se dijo a sí misma, pero la calidez del gesto de Fernando, su protección, era un lenguaje que su alma entendía perfectamente, un desafío a la armadura emocional que ella había construido. Los días previos al baile
Fueron testigos de una serie de confrontaciones menores que sirvieron de preparativos para el final, donde Helena, con la autoridad conferida por el anillo del duque y su nueva confianza, comenzó a moverse por la corte con una audacia renovada, confrontando a los aliados menores de Gaspar y demostrando su nueva posición de fuerza. En un salón lleno de cortesanos, se enfrentó a la esposa de un banquero aliado de Gaspar, que intentó humillarla con un comentario sobre su pasado plebeyo, y Helena, con una sonrisa fría y una frase ingeniosa sobre la bancarrota moral de su esposo, la silenció por completo, con testigos que observaban la escena con una mezcla de asombro y miedo, dándose cuenta de que la duquesa ya no era la presa, sino la cazadora, y que la versión del villano comenzaba a desmoronarse ante su compostura y su inteligencia. El marqués Gaspar intentó un contraataque, difundiendo un rumor sobre la supuesta inestabilidad mental de Helena, sugiriendo que sus afirmaciones sobre el desvío de fondos eran producto de su exilio por enfermedad. Pero el duque Fernando intervino inmediatamente con una declaración pública y concisa, alabando la inteligencia de su esposa y la dedicación a los asuntos del ducado, una refutación tan firme y autoritaria que el intento de Gaspar fracasó parcialmente, dejando al marqués con la certeza de que su plan de difamación ya no funcionaba y que la duquesa y el duque estaban unidos de una manera inesperada. Esta falla parcial del marqués fue una señal de que la marea estaba cambiando, y los testigos, al ver el apoyo inquebrantable de Fernando a su esposa, comenzaron a cuestionar la versión del villano y a buscar una posición más segura en la inminente batalla social. El duque y la duquesa comenzaron a aparecer en público juntos, no solo como una pareja formal, sino como una alianza de poder, donde Helena, con su vestimenta elegante y su aura de calma estratégica, se mantuvo al lado de Fernando, susurrándole al oído durante las conversaciones políticas, demostrando su nuevo estatus de socia igualitaria, la mujer detrás del trono que realmente movía los hilos del ducado. Esta alianza pública fue una declaración de guerra silenciosa a Gaspar, que veía su influencia disminuida ante el poder combinado de la pareja, y la nobleza comenzó a tomar nota de la nueva duquesa, cuyo poder no venía de su linaje, sino de su inteligencia y el apoyo incondicional de su esposo, un desarrollo que nadie había anticipado y que preparaba el terreno para el enfrentamiento final. Helena usó su nuevo estatus para construir alianzas sociales estratégicas, acercándose a las esposas de los nobles más influyentes, no con chismes o frivolidad, sino con discusiones inteligentes sobre la necesidad de la reforma social y la justicia en el ducado, ganándose su respeto y su simpatía, un poder blando que le daría apoyo en el momento crucial del baile. Ella les habló de la necesidad de establecer un fondo de caridad para los trabajadores oprimidos, financiado con la riqueza mala vida de Gaspar, apelando a su sentido de la moralidad y la dignidad, una estrategia que aseguraría que su victoria no fuera solo legal, sino social, un cambio en la percepción de la nobleza sobre su deber y su responsabilidad hacia el pueblo, preparando el terreno para su legado. El plan completo estaba listo, la evidencia asegurada, el apoyo del duque garantizado y el marqués Gaspar, aunque confiado en su propia arrogancia, estaba al borde de la desesperación y la imprudencia, sin saber que su caída sería orquestada por la mujer que él había subestimado. Helena y Fernando compartieron un momento de calma tensa en la biblioteca, el silencio cargado de una expectativa eléctrica, una promesa tácita de que, sin importar el resultado, ellos se enfrentarían al destino juntos. La noche del baile, no hay vuelta atrás, dijo Fernando, y Helena, con una sonrisa de confianza y una mirada de fuego, le respondió con la frase que sellaba su determinación.
La noche del baile sería la última vez que nadie dudaría de quién era Helena de Montiel, ni qué era capaz de hacer por la justicia, por la verdad y por el honor de los suyos. El escenario estaba listo para el clímax, donde la verdad y la pasión se encontrarían en el salón más concurrido de la capital, un ajuste de cuentas que cambiaría el destino de la nobleza para siempre. Mientras se preparaban para el evento, el duque, incapaz de contener la emoción que Helena le inspiraba, se acercó a ella en el estudio, sin tocarla, pero con una intensidad en los ojos que era más poderosa que cualquier abrazo, confesando su amor silencioso de la única manera que su alma herida le permitía. Mi miedo a perderte era más grande que mi deber de tener un heredero. Si te alejo es para protegerte del trauma que me consume, confesó él, su voz apenas un susurro, una rendición de su alma que borraba los muros entre ellos, revelando que su frialdad no era desprecio, sino una forma desesperada de amor. Helena, conmovida hasta la médula por su vulnerabilidad y el reconocimiento de su trauma, sintió que su corazón se abría al hombre que no solo era su aliado, sino el depositario de su amor, una emoción que superaba su necesidad de venganza, transformando su misión en una causa de dos. Para el gran baile, Helena hizo confeccionar un vestido que era una declaración de intenciones. Un traje de seda color burdeos, con adornos de encaje negro, una mezcla de pasión y luto, un contraste dramático con los colores pastel de la corte, diseñado para ser inolvidable y para atraer todas las miradas, un vestido que simbolizaba su transformación de esposa humillada a duquesa estratega. La costurera, una antigua empleada de su padre, trabajó en secreto, sabiendo que ese vestido era el uniforme de la justicia, y Helena se miró en el espejo, no buscando la aprobación del duque o de la corte, sino la afirmación de su propia fuerza, su propio poder, un símbolo de la mujer que ya no temía el juicio o la humillación, sino que lo desafiaba con su propia magnificencia. La noche anterior al baile, el duque y la duquesa compartieron una última cena íntima en el estudio, no como marido y mujer, sino como camaradas en la víspera de la batalla, y la formalidad del usted que habían usado para mantener la distancia se sintió como una burla vacía ante la verdad de sus corazones, que ya no podían negar la atracción, el respeto y el cariño que los unía. Fernando le ofreció una copa de Jerez, un brindis por la justicia y el honor, y Helena, aceptándola, sintió que su determinación se fortalecía, sabiendo que el mañana no solo sería la caída de Gaspar, sino el comienzo de una nueva vida, una donde la verdad y el amor no eran una farsa, sino la base de su poder, una promesa que la llenó de una esperanza realista y calculada. En el último momento, un mensajero irrumpió con una nota de Gaspar, un último intento de chantaje, revelando un conocimiento secreto sobre el juramento de Fernando a 1900. Su padre, amenazando con desacreditar la alianza del duque con la corona si él no detenía a Helena y la hacía callar, una jugada de desesperación que demostraba que el marqués había descubierto el alcance de su plan. El duque, con una expresión de hielo en su rostro, rompió la nota, demostrando que su elección ya estaba tomada. Él elegiría a Helena y la verdad, arriesgando su propio honor y su fortuna, un gesto de entrega total que aseguraba la victoria de la duquesa y el triunfo de su amor. La misma hora de la verdad había llegado, y no habría marcha atrás, pues su destino estaba sellado en el gran salón del baile. Antes de separarse para prepararse para la noche decisiva, Helena se acercó a Fernando, y por primera vez su voz tembló, no por miedo, sino por la emoción, y le hizo una promesa que reemplazaba su juramento inicial de no darle un heredero. Si sobrevivimos a esto, duque, construiré un futuro contigo,
uno donde la justicia y la dignidad sean el legado de esta casa. No me pidas un hijo esta noche, pídeme un socio, y te daré un imperio de esperanza, dijo ella, un compromiso de amor y propósito que era mucho más profundo que cualquier obligación matrimonial. Una promesa que el duque selló con un asentimiento solemne, sintiendo la esperanza de un futuro que ya no estaba atado por el trauma y el miedo, sino por la fuerza de la mujer que amaba. El gran baile de la cosecha se celebró en el salón principal del palacio del duque, un espacio de mármol pulido y espejos gigantes, donde el eco de las risas y los valses resonaba bajo la opulencia de inmensos candelabros de cristal que derramaban una luz dorada y engañosa sobre la nobleza. La atmósfera de expectativa era palpable, un murmullo colectivo que se intensificaba a medida que la noche avanzaba, pues todos los presentes, conscientes de los rumores y las tensiones entre el duque, el marqués y la misteriosa duquesa, presentían que el decoro social se rompería con una violencia calculada. El aire estaba cargado de los aromas de perfume costoso, cera quemada y un terror silencioso, un escenario perfecto para la venganza que Helena había orquestado, donde la apariencia de la celebración enmascaraba la inminente batalla por la honra y la justicia social, un contraste dramático entre la frivolidad y la verdad que estaba por explotar. La llegada de la duquesa Helena de Montiel, del brazo del duque Fernando, fue un momento de silencio absoluto que detuvo el baile, pues ella apareció transformada, vestida con el traje color burdeos y negro, que era una declaración de intenciones, su rostro enmarcado por un aura de calma estratégica y una elegancia calculadora que desmentía su humilde origen, eclipsando a todas las damas de la corte. Su presencia no era la de una invitada, sino la de una gobernante, y cada paso que dio hacia el centro del salón era un acto de reclamación de su poder y su dignidad. El duque, a su lado, la miraba con una mezcla de admiración y orgullo, manteniendo una compostura de hierro que demostraba su apoyo incondicional, una imagen de unidad que golpeó a los presentes y, sobre todo, al marqués Gaspar de Villalobos, que se encontraba en el centro de su círculo de aliados, su rostro pálido y tenso ante la imponente aparición de la mujer que él había creído aniquilada. Las reacciones de los testigos fueron una mezcla de asombro y miedo. Los aliados del marqués palidecieron y comenzaron a susurrar nerviosamente, mientras que las damas que la habían despreciado la observaban con una mezcla de envidia y respeto, dándose cuenta de que la duquesa había superado su humillación y regresado más poderosa que nunca, la encarnación de la justicia que venía a cobrar una deuda. El marqués Gaspar, al ver a Helena transformada y apoyada por el duque, sintió un escalofrío de terror, la certeza de que su plan había fallado, y aunque intentó disimular su pánico con una sonrisa forzada y un gesto de saludo, sus ojos traicionaron su miedo, un destello de rabia contenida y desesperación, la realización de que la mujer que él había arruinado se había convertido en su más formidable oponente, un presagio de su inminente caída. El enfrentamiento comenzó en la tranquilidad aparente de un saludo formal, cuando Helena se acercó al marqués Gaspar, no con ira, sino con una cortesía helada que era más peligrosa que cualquier grito, y el duque se mantuvo a su lado, su presencia una barrera silenciosa contra cualquier agresión física o verbal del marqués. Vuestra señoría, le agradezco su presencia, aunque temo que el verdadero motivo de esta reunión no es celebrar la cosecha, sino cosechar lo que usted sembró con la ruina de mi familia y el desvío de los fondos de caridad, dijo Helena, su voz baja pero clara, la primera chispa de la confrontación que encendió el salón, atrayendo la atención de todos los presentes, que se detuvieron a escuchar el drama que se desarrollaba en el centro. En el tenso intercambio de palabras,
donde Gaspar intentó defenderse con mentiras y acusaciones vagas sobre la inestabilidad de la duquesa, Elena sacó de su bolso un pequeño libro de cuentas encuadernado en cuero rojo, el mismo que había usado su padre, y lo abrió con un gesto dramático, revelando las pruebas contables irrefutables del desvío de fondos. Aquí están las cifras, Marqués. Cada centavo que usted robó a la corona y a los pobres, cada manipulación de documentos que llevó a la cárcel a mi hermano, cada detalle de su malversación está aquí, en la verdad de los números, una verdad que ni todo su poder puede silenciar, declaró Elena, su voz resonando con una autoridad que no era la de una esposa, sino la de una jueza, exponiendo la corrupción de Gaspar con una lógica impecable que no dejaba lugar a la duda. El marqués Gaspar, acorralado por la evidencia y el apoyo del duque a su esposa, intentó una última y desesperada defensa, gritando que los documentos eran falsificados, que la duquesa era una simple plebeya que intentaba vengarse de él por rencores personales, una mentira que buscaba apelar al prejuicio de la nobleza, pero su voz, cargada de pánico, tembló y falló. Su intento de desacreditar a Elena se desmoronó cuando el duque Fernando, con una frialdad glacial y un gesto de autoridad, entregó a un guardia de la corona que había mantenido oculto un decreto sellado, demostrando que la corona ya había sido informada de la malversación y que la justicia estaba por llegar. La revelación pública de sus crímenes, la exposición de su corrupción, se hizo efectiva cuando el guardia, bajo las órdenes del duque, se acercó al marqués para confiscar el sello de su linaje. El clímax de la justicia se alcanzó cuando el guardia, con una solemnidad que detuvo el aliento de los presentes, le arrancó el sello de nobleza al marqués Gaspar, un acto de humillación pública que era la condena más severa en ese mundo de honra y decoro, simbolizando la pérdida de su título y su estatus. Las consecuencias inmediatas fueron devastadoras. Gaspar perdió su título, revocado por el rey a petición del duque y con las pruebas de Elena, su riqueza, confiscada para restitución pública, y su respeto social, todo ante los ojos de la nobleza que ahora lo veía como el traidor y el ladrón que era. Elena observó la escena con una calma de acero, demostrando una justicia implacable, pero necesaria, sin la alegría vulgar de la venganza, sino con la satisfacción de la restitución del honor de su familia y la protección de los oprimidos, un acto que superaba su dolor personal. En su desesperación, el marqués Gaspar de Villalobos, el hombre más orgulloso de la corte, se arrodilló, literalmente, ante Elena, un gesto que valía más que cualquier palabra, suplicándole en voz baja que no le quitara todo, que le perdonara su vida y que aceptara un soborno, una súplica cargada de miedo a la pobreza y a la deshonra. Pero Elena, recordando la ruina de su padre y el sufrimiento de su hermano, demostró una misericordia estratégica y una justicia implacable. Ella su súplica rechazó con una mirada de hielo, declarando que la riqueza confiscada sería para el fondo de caridad, y que su condena sería proporcional a sus crímenes contra el pueblo, un rechazo que demostraba que su venganza no era personal, sino por la justicia social. Y el marqués fue entregado a los guardias, viendo su fortuna y su título disiparse ante la multitud, una caída que fue la victoria de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Mientras los guardias se llevaban al marqués, el duque Fernando, con un gesto cargado de simbolismo y una expresión de profundo respeto, tomó la mano de Elena ante toda la nobleza y la besó con una ternura inaudita, un gesto público de unión y apoyo que superaba cualquier protocolo, un acto de amor y elección que era la confirmación de su alianza. Él la apoyó públicamente en su decisión de confiscar las propiedades y usar la riqueza para la caridad,
Una elección costosa que arriesgaba su propia reputación, pero que demostraba que él había elegido a Helena y la verdad por encima de la conveniencia y el honor social vacío. Un momento de entrega total, que era la culminación de su arco de personaje, su superación del trauma y su aceptación del riesgo del amor. La nobleza, testigo del drama y de la caída del marqués, reaccionó con una mezcla de shock, admiración y vergüenza, dándose cuenta de que la duquesa no era la esposa frívola que habían esperado, sino la salvadora del ducado y la encarnación de la justicia que la corte tanto necesitaba. Y los aplausos silenciosos y los gestos de respeto comenzaron a resonar en el salón, un reconocimiento del poder de Helena. Este momento fue el clímax social. La duquesa había ganado, no por la fuerza, sino por la verdad, y su victoria fue la de todos los oprimidos. El duque, al ver la admiración en los ojos de los presentes, sonrió a Helena, un raro y genuino gesto de afecto que solo ella había provocado, sellando su unión ante la corte y abriendo el camino hacia el futuro. Una vez que el salón se vació y solo quedaron algunos criados para limpiar los restos de la celebración forzada, el duque Fernando tomó a Helena de la mano y la condujo a la terraza, donde el aire fresco de la noche y el silencio les permitieron una intimidad cargada de emoción. Y allí, bajo el manto estrellado, él hizo la primera declaración verbal de amor y compromiso, una confesión de su alma herida. Helena, mi miedo se ha ido. El miedo a perderte era el único que me paralizaba. No te merezco, pero te elijo, como mi socia, mi duquesa y mi amor. Construyamos juntos este legado de justicia, dijo él, su voz grave y cargada de una honestidad que era más valiosa que cualquier título, un compromiso de igualdad y afecto que superaba el trauma de su pasado. Helena, conmovida por su vulnerabilidad y su entrega total, sintió que su corazón roto se curaba con la sinceridad de sus palabras, y allí, bajo la luz de la luna, el duque la tomó entre sus brazos y la besó, no con la formalidad del matrimonio, sino con la pasión contenida y el respeto profundo de dos almas que se habían encontrado en medio de la batalla, un gesto público de unión que selló su alianza de amor y propósito, el beso que había estado negado por su trauma y su deber, la culminación de su arco romántico. Ella le devolvió el beso con la misma intensidad, aceptando el riesgo del amor y el futuro que él le ofrecía, un futuro donde ella no sería solo una esposa, sino su igual en todo, una duquesa con poder y propósito. El último obstáculo, el trauma del duque y la herida de Helena, fue superado en ese beso y esa declaración, pues ambos aceptaron que el amor era un riesgo que valía la pena tomar, una fuerza que superaba el miedo a la pérdida y la humillación, y que su alianza era más fuerte que cualquier amenaza del pasado. La duquesa, al aceptar el amor de Fernando, liberó su propia alma de la necesidad de la venganza pura, transformando su dolor en un motor de justicia social. Y el duque, al aceptar su vulnerabilidad y su amor, se liberó del luto y la culpa de su primera esposa, mirando hacia el futuro con la esperanza de un legado que no sería de sangre, sino de bondad. Las consecuencias inmediatas de la caída de Gaspar se establecieron rápidamente. El hermano de Helena fue liberado y exonerado. El Fondo de Caridad para los Trabajadores se creó con la riqueza confiscada, y el ducado se salvó de la quiebra financiera, una victoria total de la inteligencia y el honor, un cambio de paradigma para la nobleza. La duquesa y el duque, juntos, se encontraron en el estudio, listos para planificar el futuro, la calma que precede a la construcción de un nuevo legado. Pero la verdadera victoria no estaba en la caída de Rodrigo, sino en lo que Helena construiría después con la ayuda y el amor de Fernando,
un futuro donde la justicia y la dignidad serían la base de su poder, una promesa que trascendería su amor personal, convirtiéndose en una fuente de esperanza para todo el ducado. El destino final del marqués. Gaspar de Villalobos fue tan específico como satisfactorio para la duquesa y el pueblo, una condena que reflejaba la magnitud de sus crímenes contra los trabajadores. Él perdió su título y su riqueza, la cual fue inmediatamente confiscada para la restitución pública, y fue obligado a trabajar en las minas del ducado por un periodo de 1 año, la misma fuente de riqueza que él había explotado sin piedad ni conciencia. Este castigo, más allá de la cárcel, era la máxima humillación para un noble, obsesionado con el miedo a la pobreza y la deshonra, una caída que cerró el ciclo de injusticia y demostró que la ley, bajo la supervisión de Helena y Fernando, ya no temía castigar a los poderosos. El reconocimiento público de la duquesa Helena de Montiel fue inmediato. La corona la honró por su valentía e inteligencia al exponer la traición, y el pueblo la aclamó como la verdadera noble de espíritu, la duquesa de la justicia. Las acciones de Helena y Fernando provocaron cambios significativos en 1910. El sistema social y económico del ducado, pues la exposición pública de la corrupción de Gaspar sirvió de advertencia a otros nobles que abusaban de su poder, y el duque, bajo la influencia de Helena, implementó inmediatamente una serie de reformas para asegurar la transparencia en las finanzas del ducado. Se estableció la Ley Montiel de Auditoría Justa, que obligaba a los nobles a ser transparentes en sus asuntos financieros con la corona y el pueblo, una estructura legal que era un testimonio duradero de la habilidad y el legado de Helena. Estas reformas, aunque pequeñas al principio, se convirtieron en un modelo de nobleza responsable, desafiando las antiguas estructuras de privilegio y poder absoluto, demostrando que la duquesa había usado su inteligencia no solo para vengarse, sino para sanar el sistema. El mayor consuelo y la consolidación de su victoria personal fue la liberación inmediata y la exoneración completa de su hermano, quien regresó al palacio no como un exconvicto, sino como el hermano de la duquesa que había ayudado a exponer la traición, con su honor restaurado y su futuro asegurado bajo la protección del ducado. El duque Fernando, con su habitual discreción, aseguró que el proceso fuera limpio y público, consolidando el reconocimiento de Helena no solo ante la corona, sino ante su propia familia, y el joven se convirtió en el primer administrador del nuevo fondo de caridad, un acto de fe y un reconocimiento del sufrimiento que había padecido por la causa de la justicia. Un final feliz para la duquesa que había arriesgado todo por la dignidad de los suyos. La duquesa y el duque compartieron una cena íntima en el estudio, el lugar de su tensa alianza, donde el silencio era ahora un bálsamo y no una barrera, una escena de curación y renovación, donde las palabras de afecto eran más poderosas que cualquier decreto. Fernando, con una calidez genuina que ya no ocultaba, le agradeció por haberle devuelto la esperanza y haber sanado su alma del trauma de su primera pérdida, y Helena, por su parte, le confesó que su amor y su apoyo incondicional habían superado la humillación de su pasado y la habían convertido en la mujer que estaba destinada a ser. Su conversación no fue sobre el pasado, sino sobre la planificación de su futuro, la promesa de una vida juntos, donde la igualdad y el respeto serían la base de su relación, un primer gesto de vida normal juntos. En ese momento de calma, Helena reflexionó sobre la jornada recorrida, desde la alcoba opresiva y la promesa de no dar un heredero, hasta la confrontación triunfal en el gran baile, comprendiendo que su caída social había sido la catalizadora de su ascenso y la revelación de su verdadera fuerza,
una lección sobre la dignidad y la justicia que nunca olvidaría. El duque, a su lado, había pasado de ser el protector paternalista y frío al socio igualitario, vulnerable y profundamente enamorado de su fuerza, un hombre renovado que había superado su trauma y había elegido el riesgo del amor por encima de la seguridad del aislamiento, una transformación permanente que redefinía su nobleza. La duquesa entendió que su venganza no había sido la meta, sino el medio para encontrar su voz, su poder y su amor verdadero. Helena usó el poder que había ganado para ayudar a los vulnerables, transformando las propiedades confiscadas al marqués Gaspar en la base de su legado social, el verdadero heredero que ella deseaba dar a Fernando, la Casa de la Esperanza, un vasto complejo que funcionaba como escuela gratuita para los niños de los trabajadores y un hospital para los pobres, financiado con la riqueza mala vida de Gaspar. Su habilidad para la contabilidad fue utilizada para administrar este fondo con una transparencia impecable, demostrando que la justicia del dinero era una herramienta moral en sus manos. Los personajes secundarios, incluyendo al anciano bibliotecario y al paje leal, fueron beneficiados con puestos de honor y responsabilidad en la administración del nuevo fondo, cimentando la comunidad transformada por la nobleza responsable de la duquesa. El establecimiento de la Casa de la Esperanza fue el momento cumbre de su legado, un símbolo de la duquesa reformadora, que usó su poder para el bien mayor, desafiando las normas de la nobleza, que históricamente solo se preocupaba por su propio bienestar. Helena supervisó personalmente la construcción y la administración, asegurando que cada detalle reflejara la dignidad y el respeto por los oprimidos, y el duque Fernando la apoyó en todo, utilizando su influencia política para asegurar que la reforma social fuera permanente y que la ley Montiel fuera respetada por todos los nobles de la región, una demostración de que su alianza era de corazón, mente y propósito, redefiniendo el significado de la nobleza para la nueva era. La comunidad, transformada por la duquesa y el duque, no solo se benefició de las escuelas y el hospital, sino también del cambio de paradigma social que ella había impuesto, donde el mérito y la dignidad eran más importantes que el linaje y el dinero. El antiguo jardinero de la familia, que había sido el primer aliado de Helena, se convirtió en el cuidador de los jardines de la Casa de la Esperanza. Y el antiguo socio de su padre, que había temido a Gaspar, se convirtió en el tesorero de la fundación, una red de lealtad y confianza que demostraba que Helena no solo había buscado la justicia, sino también la redención de todos los que habían sufrido bajo la opresión de Gaspar. El duque, al ver la felicidad de su esposa y el impacto de su legado, sintió una paz que nunca había conocido, la certeza de que su amor era una fuerza transformadora. Pasaron los meses y la duquesa y el duque, ahora casados por amor y no por deber, celebraron su primer aniversario con una cena íntima en la plaza principal de la ciudad, justo donde se alzaba la imponente Casa de la Esperanza, el antiguo solar de la propiedad confiscada de Gaspar, una vuelta al lugar del bloque 1. La escena inicial de la humillación y el inicio del conflicto, aunque en una locación diferente, pero con una profunda inversión de significado. Helena y Fernando se encontraban de pie, tomados de la mano, observando a los niños jugar frente a la nueva escuela, en el lugar donde el mal y la codicia habían reinado. Un contraste dramático con la opresiva alcoba de su noche de bodas, y la duquesa, usando el tú por primera vez en un contexto público, selló su amor con una nueva promesa que reemplazaba su juramento inicial. Ella sonrió, su rostro iluminado por la esperanza y el amor, y le dijo al duque, su voz un susurro cargado de emoción y propósito:
Este es el legado que quiero construir contigo, Fernando, y será inmortal, la prueba de que el amor y la justicia son más fuertes que el trauma y la codicia. No te di un heredero de sangre, sino un imperio de esperanza. Y este es nuestro verdadero hijo, dijo Elena, su frase final, un eco poético del gancho inicial, una promesa de futuro basada en la igualdad y el propósito compartido. El duque Fernando, con una lágrima de felicidad en los ojos, le respondió con el tú, cargado de afecto y respeto. Y yo te doy mi vida, mi amor y mi honor. Elena, no hay futuro para mí sin ti. El amor verdadero había triunfado, la justicia había sido servida y el legado de la duquesa reformadora se había consolidado para siempre. La duquesa Elena de Montiel y el duque Fernando de la Cruz, juntos, continuaron gobernando su ducado con una nobleza de espíritu que se convirtió en leyenda. Su historia, un testimonio de que la inteligencia y la dignidad son las verdaderas armas contra la opresión y que el amor es el motor de la justicia social. Su promesa de no hijos se había transformado en un legado de esperanza, el más grande que un duque jamás había deseado. Si has acompañado la historia de Elena de Montiel y del duque Fernando de la Cruz hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.